Regla de 3 simple. La regla de 3 es un método que sirve para resolver problemas en los que se cumplen estas condiciones. La primera es que haya dos tipos de cantidades que sean proporcionales. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y además que nos den 3 datos y nos pregunten por el cuarto dato que nos falta, y por eso se llama regla de 3, porque nos dan 3 datos. Entonces vamos a ver qué quiere decir que dos cantidades sean proporcionales. Dos tipos de cantidades son proporcionales si en primer lugar están relacionadas y en segundo lugar, al aumentar una de ellas, la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, si una cantidad se duplica, la otra también se debe duplicar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que me ponen este problema. Si 2 naranjas me cuestan 3 pesos, ¿cuánto me costarán 8 naranjas? Entonces, lo primero que tengo que ver es si las naranjas y lo que cuestan las naranjas son proporcionales. Entonces, si tengo, por ejemplo, 2 naranjas y me cuestan 3 pesos, pues el doble de naranjas, o sea, 4, me deben costar, pues sí, el doble de pesos, 6 pesos. Entonces, las naranjas y lo que cuestan sí son proporcionales y puedo aplicar la regla de 3. Fíjense que es muy importante siempre verificar esto porque no siempre se cumple. Por ejemplo, vamos a suponer que nos plantean este problema. Si un cuadrado de lado 3 centímetros tiene un área de 9 centímetros cuadrados, ¿cuál será el área de un cuadrado de 5 centímetros de lado? Pareciera que es un problema de regla de 3, porque hay dos tipos de cantidades que son el lado de un cuadrado y el área, y me dan 1, 2, 3 de ellas y me preguntan por la cuarta. Pero tengo que checar si el lado de un cuadrado es proporcional al área. Bueno, pues vamos a ver. Si un cuadrado tiene lado 1, el área es 1 por 1 igual a 1 centímetro cuadrado. Ahora, si duplico el lado, ahora si tengo un cuadrado de lado 2, pues si fuera proporcional, el área correspondiente sería igual a 2, pero no, el área correspondiente es 2 por 2 igual a 4. Entonces, el lado no es proporcional al área y no puedo aplicar en este caso la regla de 3. Vamos a regresar entonces al problema. Dice, si 2 naranjas me cuestan 3 pesos, ¿cuánto me costarán 8 naranjas? Entonces, ya que chequé que son proporcionales, el siguiente paso es construir una tabla en donde ponga yo la información del problema. Para hacer esta tabla, tengo que poner 2 columnas, que son estas que están aquí, que corresponde cada columna al tipo de cantidades que intervienen en el problema. En este problema, lo que intervienen son las naranjas y los pesos que me cuestan. Entonces, las columnas son naranjas y pesos. Ahora, las filas o los renglones de la tabla tienen que corresponder a cantidades que se corresponden entre sí. Por ejemplo, lo que me dice, 2 naranjas me cuestan 3 pesos. Entonces aquí tengo que poner 2 naranjas y 3 pesos, porque estas dos se corresponden. Y me dicen, ¿cuánto me costarán 8 naranjas? Entonces aquí en la columna pongo 8 naranjas y me costarán, pues no sé cuánto es lo que me están preguntando. Entonces pongo X, donde X es la incógnita o es lo que me están preguntando. Bien. Ahora, una vez que ya tengo mi tabla, el siguiente paso es resolver el problema. Ahora, para hacer eso, nos fijamos en lo siguiente. Fíjense, viendo la tabla, vemos que como las cantidades naranjas y pesos son proporcionales, las veces que 8 es más grande que 2, tiene que ser igual a las veces que X pesos es más grande que 3 pesos. Pero las veces que 8 es más grande que 2,
es lo mismo que decir las veces que 2 cabe en 8. Y esto lo obtengo pues dividiendo 8 entre 2. Por otro lado, las veces que x es más grande que 3 es lo mismo que decir las veces que 3 cabe en x, y esto pues lo encuentro tomando x y dividiéndolo entre 3. Y estas dos cantidades tienen que ser iguales. Bien, una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es lo que se llama despejar la x, que es dejar la x solita para ver cuánto vale. Entonces, fíjense que si multiplico este lado por 3 y este lado también por 3, la igualdad se sigue manteniendo, porque si tomo 3 veces lo que estaba aquí, pues tiene que ser igual a 3 veces lo que estaba acá. Pero al hacer esto, este 3 y este 3 se pueden simplificar, de modo que me queda finalmente que la x es igual a 3 por 8 partido por 2. Esto me da, pues, 24 entre 2 igual a 12. Ahora fíjense que hay una manera más fácil y una manera automática de hacer esto, que es la siguiente. Me fijo en la tabla y me fijo en las diagonales de la tabla, que son, esta es una y esta es la otra. Entonces la x siempre es igual a el producto de los dos números que están en la diagonal que no tiene x, que son estos, 8 y 3, y divididos por el número que es opuesto a x, o sea que está en la misma diagonal que x, dividido por 2. Y me da exactamente lo mismo que tenía yo aquí, 8 por 3, 24, entre 2, 12. Fíjense que esta manera, esta receta para encontrar la x, funciona aunque yo construya la tabla de otra manera, siempre y cuando la siga yo construyendo como debe de ser. Fíjense, por ejemplo, en vez de poner como antes naranjas y pesos, ahora pongo primero los pesos y después las naranjas. Y en lugar de poner primero que a 2 naranjas le corresponden 3 pesos, lo que pongo es ¿cuántos pesos necesito para comprar 8 naranjas? Sí se corresponden, x y 8. Sí, con 3 pesos puedo comprar 2 naranjas. Entonces aquí la x la encuentro, otra vez pongo las diagonales y me fijo en la diagonal que no tiene x, que es esta, y entonces aquí estas cantidades, 3 y 8, se ponen multiplicando, y el 2, que es la cantidad que está opuesta a la x, se pone dividiendo. Que es lo mismo que con esta tabla. En esta tabla también x es igual, en esta diagonal, que es la que no contiene a x, estas dos cantidades se multiplican, 8 por 3, y esta cantidad opuesta a x se divide aquí. Y estas dos cosas son iguales. En los dos casos me da 12 y en los dos casos me da 12. Muy bien. Entonces, resumiendo, para resolver un problema de regla de 3, tengo que hacer lo siguiente. 1. Checar que los tipos de cantidades que aparecen sean proporcionales. 2. Construir una tabla donde las columnas corresponden a los tipos de cantidades que intervienen en el problema, en nuestro caso naranjas y pesos, y en cada fila pongo las cantidades que corresponden. A 2 naranjas le corresponden 3 pesos, a 8 naranjas le corresponderán x, que x siempre es mi incógnita. Y 3. Finalmente, para resolver la x, lo que hago es fijarme en las diagonales de la tabla y los números que están en la diagonal que no tiene x, los pongo multiplicando aquí, y el número que está en la misma diagonal que x, lo pongo dividiendo acá, hago las cuentas y finalmente obtengo el resultado. O sea, necesito 12 pesos para comprar
8 naranjas.